Adriana Salvatierra, senadora por Santa Cruz en Bolivia y miembro de la Comisión Especial de Panama Papers. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a Miguel, a Natalia, que se estuvo también haciendo cargo casi personalmente de los contactos, de hacernos llegar hasta acá. No se me van a desesperar, nosotros hablamos un poquito más lento, sí. Que a mí me cuesta, como que da muchos datos, procesan mucha información, y feliz de compartir la mesa también con todos ustedes. Miren, lo de Julián, creo que hay que asumirlo desde algunas lógicas que también deben aportar desde lo cualitativo, y yo quizás me excedo un poco porque no conozco muy bien el espacio en el que estamos, pero desde lo cualitativo también a lo que nosotros consideramos elementos para indignarnos, para organizarnos y también para militarla. Julián decía que había una diferencia entre informados versus desinformados, organizados de las estructuras partidarias, porque fundamentalmente cuando nosotros militamos, y militamos desde el campo popular, militamos porque esa búsqueda de la verdad que consideramos que es revolucionaria va a conducir también a abrir nuevos tiempos para las grandes mayorías. Hay en este proceso de indignación colectiva y organizada, en el caso concreto, por ejemplo, de la filtración de papeles de Panamá, y mañana lo vamos a ver con un poquito más de detalle, hay muchas particularidades en el caso boliviano. En Bolivia no solamente podemos hablar, y esto quiero que lo contextualicemos y explicarles un poco también nuestra realidad. En el caso de los papeles de Panamá en Bolivia, hay un antes y un después, incluso del gobierno del presidente Evo Morales. Bolivia era un país que hasta el 2005 tenía un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares. El 60% de nuestra población boliviana era pobre. El 40% era extremadamente pobre y vivía con menos de $1 al día. El proceso de crecimiento de la economía boliviana, la transformación de la base productiva, el reconocimiento de la economía plural, comprendiendo esto como la integralidad entre la economía comunitaria, la cooperativa, la privada, pero también regida fundamentalmente sobre el direccionamiento y el planteamiento del Estado como un eje central en el control, la administración, la planificación de la economía, marcó un hito, y ese hito también se entrecruza con este acontecimiento de la filtración de los papeles de Panamá. De los 9.000 millones de dólares que era nuestro Producto Interno Bruto, en 11 años de gobierno hemos alcanzado a 34.000 a 35.000 millones. La aparición de las empresas, de los papeles de Panamá, de las 95 empresas offshore en Bolivia, ocurren entre esta confrontación en la disputa por el poder político entre las clases dominantes y el pueblo organizado. Y no les miento si les digo que empiezan a aparecer el 2006, 2007, 2008, cuando no sé si ustedes leían las notas de que se escuchaba que en Bolivia estábamos al borde de una guerra civil. Bueno, una de las grandes conclusiones que vamos a detallar posteriormente ya en julio para nuestro informe es que muchos de los actores políticos de la oposición, primero, escondían a buen resguardo sus recursos y eran presidentes de los comités cívicos, políticos conocidos, vinculados a la agroindustria también en Santa Cruz, pero como contraparte fomentaban una de las alas más duras divisionistas del país, que era la que buscaba en su momento esta demanda entre autonomía e independencia. Ojo, en el contexto boliviano tuvo otras connotaciones y eso sí lo quiero aclarar. En este proceso también nos dimos cuenta que no solamente era que estos tipos escondían sus capitales y evadían impuestos, es decir, la típica transacción comercial que se comprende entre quien se vende su misma empresa por un precio menor al precio internacional para pagar con una más baja tributación en su propio país y venderlo a otro país a un costo más elevado, sino que también nos dimos cuenta en el transcurso de esta investigación que a través de un mecanismo que a través de la denominada transferencia de valores, succionaban de la economía productiva, la pequeña economía de los campesinos, que se contrastaba con la economía de los grandes agroindustriales, salía perdiendo en precios y encima en esa disputa por los precios, ellos recuperaban capital y este capital nuevamente lo trasladaban a los paraísos fiscales. Es decir,
había lo que nosotros denominamos entre una de las conclusiones preliminares, es la absorción de recursos de la economía productiva real a la economía no productiva, pero además financiarizada en los paraísos fiscales. Y evidentemente esto nos tiene que indignar. ¿Cómo no nos vamos a indignar en un país donde el 60% de la población es pobre? Que 95 empresas que no tienen más de 30 familias le retiren los recursos públicos, no paguen impuestos y esto se traduzca en un ciclo de reproducción de la pobreza porque tenemos menos escuelas, tenemos menos caminos, tenemos menos circulante incluso. Y encima consiguen, a partir de la asfixia del sistema capitalista, que los pobres sigan siendo más pobres cuando entramos en una competencia por los precios. Entonces, evidentemente es necesario indignarse. Ahora acabo de leer que en Costa Rica, ayer aprobaron ya el informe de final de la Comisión de los Papeles de Panamá con algunas conclusiones que mañana vamos a pasar a exponer, y Ecuador, que abandera esta disputa a nivel continental también, o este planteamiento de la lucha contra los paraísos fiscales, resaltó que el 30% de su Producto Interno Bruto se va a los paraísos fiscales. El 30% del Producto Interno Bruto de un país se traslada a cuentas en paraísos fiscales. Anualmente, uno de los años en los que tuvieron unas pérdidas, o sea, las pérdidas más bajas, la transferencia desde Ecuador a cuentas en paraísos fiscales o a paraísos fiscales rondaba los 4.000 millones de dólares. Entonces es un problema, y es un problema que esencialmente también asfixia a las economías en crecimiento como son las nuestras, que en el caso boliviano además se transversaliza con disputas por el poder político. Yo les conté, para distensionar un poco, hablábamos con unos compañeros, hubo una visita en Argentina, donde también está el escándalo de los paraísos fiscales, de un gurú de estos que hacen relajación, teorías alternativas de no sé, Reiki, yoga, todo eso. Ravi Shankar se llama. ¿Lo conocen? Bueno, en el marco de eso lo llevan a un programa de parodias en Argentina, con comediantes que son muy reconocidos allá. Y esto lo voy a conectar con la necesidad de la indignación. En el chiste dice, el tipo hace una parodia de Ravi Shankar, le ponen Ravi Shankarlos, y el tipo dice, mira, yo te puedo hacer estas terapias alternativas, le dice, pero primero quiero saber si sos rico o sos pobre. Y le dice, uy, bueno, soy clase media. No, ¿sos rico o sos pobre? ¿Tenés cuenta acá o tenés cuenta en el extranjero? Si tenés cuenta en el extranjero, si tenés cuenta acá, roga que la reencarnación te toque en un Lionel Messi, en un George Soros, pero si sos rico, yo tengo un tiempo para vos, le dice. ¿En serio? Tengo un tiempo para vos. Es más, puedo conseguir que vayas por la vida pisando pobres sin remordimiento. Eso es el marco al cual nos llevan también esta disputa con los paraísos fiscales. No rayan probablemente en la ilegalidad, no hay un conflicto con la legalidad, pero sí reproducen este esquema de privilegios en relación a una situación de clase. Y lo último, creo que esto tiene que convocarnos a indignarnos, y esta indignación colectiva tiene que entender fundamentalmente que en este proceso hay un sistema que reproduce privilegios. Este sistema que reproduce privilegios en relación a una condición de clase está permanentemente utilizando mecanismos que rayan en la legalidad para continuar acrecentando un sistema de desigualdades. Debe interpelarnos porque en la medida en que efectivamente ocurra una interpelación, se van a afectar intereses. Ustedes saben que en el 2013 el presidente Evo Morales sufrió el secuestro del avión presidencial porque supuestamente estaba llevándolo a Snowden en su interior. No le permitieron aterrizar en Portugal, no le permitieron aterrizar en Francia, no le habían permitido aterrizar en España, terminó aterrizando en Austria, pero tenemos nosotros la certeza, por lo menos, que en la medida en que seguramente interpelamos privilegios de clase, también continuaremos avanzando en esta disputa. Muchísimas gracias.